Confirma el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sentencia sobre ejecución de programas sociales durante intercampañas en el Estado de México. Ratifica la Sala Superior sanción a Movimiento Ciudadano por indebido manejo, guarda y custodia del padrón electoral y la lista nominal. La magistrada Mónica Soto Fregoso aseguró que para lograr una sociedad más igualitaria debe fortalecerse la paridad de género. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Roxana Noriega y les doy la más cordial bienvenida a Informativo Electoral, el noticiario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que usted puede ver aquí en Plataforma Electoral. Comenzamos. En sesión pública, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México, en la cual el órgano local determinó que no existían elementos suficientes para acreditar que diversos programas sociales fueron utilizados para coaccionar el voto en la elección de gobernador del Estado de México. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México que determinó la inexistencia de uso de programas sociales para coaccionar el voto durante el periodo de intercampaña en el Estado de México. El 12 de abril, Morena presentó una queja contra el Partido Revolucionario Institucional, su candidato a gobernador en el Estado de México y diversos funcionarios públicos por un supuesto uso indebido de recursos públicos a través de la entrega de programas sociales. Al respecto, el Tribunal Electoral del Estado de México determinó que la continuación de programas sociales durante la época de intercampañas no está prohibida ni por la Constitución ni por la ley. Además, señaló que los beneficios sociales son políticas públicas que buscan cubrir necesidades de la sociedad, por lo que se presume que su ejecución busca privilegiar el interés social y consideró que Morena no aportó las pruebas idóneas y necesarias para acreditar que los apoyos entregados y denunciados hayan sido utilizados para la coacción del voto. Al resolver el juicio de revisión constitucional 178 de este año, el Pleno de la Sala Superior desestimó los argumentos de Morena y determinó que el Tribunal Electoral del Estado de México sí tomó en consideración la posible vulneración a principios de imparcialidad y neutralidad. Asimismo, la Sala Superior estableció que los precedentes citados por Morena se referían al periodo de campañas, mientras que los hechos denunciados se llevaron a cabo durante el periodo anterior de las mismas, durante las intercampañas, por lo que no resultaban relevantes para este caso. Para Informativo Electoral, Lilia González. En más información, durante la sesión pública de resolución de la Sala Superior, el Tribunal Electoral confirmó la multa a Movimiento Ciudadano por el indebido manejo, guarda y custodia del padrón electoral y la lista nominal. Vamos a la información. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante la cual impuso una sanción a Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, consistente en la reducción de 10% de su financiamiento anual por la falta de resguardo eficaz de los datos contenidos en el padrón electoral y la lista nominal, así como las multas de los ciudadanos Adán Pérez Uretra y Ricardo Mejía Verdeja. En otro asunto, la Sala Superior concluyó que la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral no ha tenido una actuación omisa en la tramitación de la queja que Alfredo Figueroa Fernández, Emilio Álvarez y Casa y otros ciudadanos integrantes de la iniciativa Ahora, en contra de diversos servidores públicos y del entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, por el supuesto desvío de recursos públicos. Por otra parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la multa impuesta al ex candidato independiente al gobierno del Estado de México, Isidro Pastor Medrano, por el uso indebido de símbolos religiosos para obtener apoyo ciudadano para su registro a dicho cargo de elección popular. En más información, la Sala Superior confirmó la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México, mediante la cual declaró inexistente la violación atribuida a la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México por la presunta difusión de logros del gobierno de dicha entidad a través de redes sociales. Para Informativo Electoral, Aldo Flores.
Con la representación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso asistió a la primera reunión intersecretarial en preparación de la sustentación del 9º Informe de México ante la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, aseguró que entre los retos que deben enfrentar las instituciones mexicanas para conformar una sociedad más igualitaria se encuentra el hacer real y fortalecer la paridad de género, así como impulsar la participación de las mujeres sin que vivan una violencia política. Al asistir a la primera reunión intersecretarial en preparación de la sustentación del 9º Informe de México ante la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de las Mujeres, la magistrada sostuvo que es fundamental el seguir advirtiendo cuáles son los demás retos que se tienen que afrontar entre todos para alcanzar el objetivo de la paridad de género. Creo que parte de los retos que tenemos enfrente es hacer real y fortalecer la paridad de género, la participación de las mujeres sin violencia política. Creo que es uno de los retos muy importantes que tenemos a la vista y que nos comprometemos, por supuesto, a seguir trabajando desde el ámbito individual en nuestra institución, pero además de manera coordinada, porque creo que solamente de esta manera vamos a poder avanzar y hacerlo también de una manera más pronta. Al hacer uso de la palabra, la magistrada de la Sala Superior informó que el Tribunal Electoral está trabajando para contribuir en el avance de la sustentación que está haciendo México del 9º Informe de la CEDAW que se presentará el próximo año. Soto Fregoso subrayó además que el organismo jurisdiccional ha trabajado decididamente para contribuir a impulsar una visión de una sociedad más igualitaria con la adopción de criterios y tesis jurisprudenciales que permiten garantizar la participación plena y el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. La reunión tuvo como objetivo dar seguimiento a las obligaciones internacionales que mandata el tratado presentado ante el Comité de Expertas el 21 de diciembre de 2016, así como iniciar un proceso para preparar la sustentación que concluirá con un diálogo interactivo con las expertas del comité en el marco de su 70º periodo de sesiones que se llevará a cabo en Ginebra, Suiza, en julio de 2018. Para Informativo Electoral, Jorge Reyes. En Mazatlán, Sinaloa, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y el magistrado Felipe Fuentes Barrera del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación participaron en la inauguración del seminario ¿Cómo construir una democracia paritaria? Aprendizajes y retos para profundizar la democracia paritaria. El seminario fue organizado por la Sala Regional Guadalajara y el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. Vamos a la información. El principio de paridad es un elemento clave para fortalecer el liderazgo de las mujeres en México y en el mundo, estableció la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, en la inauguración del seminario ¿Cómo construir una democracia paritaria? Aprendizajes y retos para profundizar la democracia paritaria. La magistrada Soto Fregoso refirió que desde el ámbito de los organismos internacionales y en un ejercicio comparado en América Latina, México hoy es considerado y reconocido como un pionero por sus avances y logros cuantitativos rumbo a la consolidación de la democracia paritaria. Soto Fregoso destacó el trabajo del Tribunal Electoral para garantizar y construir una paridad que logre dar un salto cualitativo y cuantitativo, es decir, que a su vez esta paridad sirva como vehículo de mujeres empoderadas que posicionen un mayor número de agendas de género acompañadas de políticas públicas hechas por y para mujeres, niñas, jóvenes, mujeres indígenas, mujeres en reclusión, mujeres afrodescendientes y mujeres con discapacidad. En tanto, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera estableció que una democracia sin la participación de las mujeres es solo una media democracia. Esto en una referencia hacia el exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza.
En el marco del seminario convocado por la Sala Regional Guadalajara y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, Fuentes Barrera refrendó el principio constitucional de lograr una democracia paritaria para romper el techo de cristal que suele generarse en los distintos ámbitos de la vida social. El magistrado de la Sala Superior destacó que las olas democráticas de las últimas décadas promovieron grandes cambios sociales. Sin embargo, se trata de un proceso inacabado y el reto del siglo XXI es evidenciar y terminar con la situación de opresión que soportan las mujeres, para lograr así una sociedad más justa que reconozca la igualdad plena y efectiva de la humanidad. Fuentes Barrera precisó que el Tribunal Electoral ha contribuido en el andamiaje constitucional y legal, resolviendo asuntos que han permitido apoyar la alternancia de género, la cuota de género, las acciones afirmativas y la paridad horizontal, en pro de un grupo situado en condiciones de vulnerabilidad. Para Informativo Electoral, Raúl Ortiz. Lo invitamos a seguirnos a través de nuestras cuentas en redes sociales, Twitter @tepjf_informa y en facebook.com/tepjf. Vamos a una breve pausa. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Continuamos con las noticias. En más información, luego de las elecciones en los estados de México, Coahuila, Nayarit, para renovar las gubernaturas, así como en Veracruz, para elegir las presidencias municipales, el Instituto Nacional Electoral expresó su apoyo institucional a las autoridades electorales de los estados en los cómputos e hizo un llamado a los diferentes actores políticos a participar en ellos para hacer valer los derechos que la ley les concede y esperar los resultados finales. Vamos a la información del Instituto Nacional Electoral. En las elecciones del 4 de junio, el Instituto Nacional Electoral instaló el 100% de las 34.094 casillas aprobadas para los comicios en las entidades de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, que celebraron procesos ordinarios, así como en Oaxaca y Tlaxcala, que tuvieron elecciones extraordinarias. El INE informó que se reportaron al Sistema de Información de la Jornada Electoral 999 incidentes, los cuales fueron resueltos oportunamente por la autoridad electoral o se dio aviso a las autoridades competentes para su atención. Por otra parte, indicó que los cómputos en los consejos distritales y municipales son el ejercicio que la ley prevé para cotejar los resultados de las actas de escrutinio y, en su caso, recontar los votos de las casillas instaladas el día de la jornada electoral. Con este ejercicio, que garantiza condiciones de certeza en la fase final de la contienda, el INE recordó que los cómputos están a cargo de los organismos públicos locales electorales de cada entidad que celebró elección, y se pronunció por la mayor apertura de paquetes electorales y recuento de votos siguiendo las causales establecidas en la ley, a efecto de generar la mayor transparencia y certeza en los resultados finales de las elecciones. En otro asunto, el Instituto Nacional Electoral realizó la valoración curricular y entrevistas a 11 aspirantes a consejera o consejero presidente y consejeras o consejeros del organismo público local electoral del estado de Colima. En las entrevistas se revisaron las aptitudes y competencias de las y los aspirantes para el desempeño del cargo y se seguirá la metodología sugerida por la Organización de las Naciones Unidas. El Consejo General del INE realizará las designaciones antes de que concluya el mes de junio para que el consejero presidente o presidenta del OPLE de Colima tome posesión a la brevedad, mientras que los otros 3 consejeros que se nombrarán iniciarán su cargo el 1 de octubre. El 3 de junio concluyó el periodo para que los partidos políticos y candidatos independientes entregaran al Instituto Nacional Electoral los informes de campaña sobre el origen y monto de todos sus ingresos, así como la aplicación y destino de los mismos.
La información cargada en el Sistema Integral de Fiscalización da cuenta del registro de 81.886 operaciones con ingresos globales de 755.9 millones de pesos y gastos por 726.2 millones de pesos. Para Informativo Electoral, Eva Gutiérrez. En información de los estados, el gobierno de la Ciudad de México publicó la ley electoral, con lo cual se oficializaron las nuevas normas bajo las cuales se regirán las próximas elecciones. El proceso electoral 2017-2018, en el que habrá de elegirse al nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de México, a los integrantes del primer Congreso local, así como la conformación de las alcaldías, iniciará el próximo mes de octubre y la votación habrá de realizarse el primer domingo de julio. El consejero jurídico y de servicios legales, Manuel Granados, rechazó que la ley electoral viole la Carta Magna, toda vez que se cumplieron los preceptos aprobados por la Asamblea Constituyente. El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Guanajuato, Jaime Juárez Jasso, informó que en los próximos comicios de esta entidad se instalarán alrededor de 7.300 casillas. De acuerdo con sus estimaciones, se necesitarán 9 funcionarios electorales, por lo que se necesitarán la participación de poco más de 60.000 ciudadanos para ocupar los cargos de presidentes, secretarios y suplentes para atender las casillas el día de la jornada electoral. Hay que recordar que el proceso electoral en Guanajuato 2017-2018 comienza en el mes de septiembre. Por otra parte, el Instituto Electoral de Michoacán aprobó el reglamento para la consulta previa, libre e informada en las comunidades indígenas de Michoacán. El Instituto Electoral determinó atender estas consultas, debido a que este tema no fue llevado a la Constitución por el legislativo local. Hace una semana el Congreso del Estado aprobó las últimas modificaciones al Código Electoral del Estado. Ahora vamos a la información de las salas regionales. Presentamos en Informativo Electoral actividades jurisdiccionales de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Pleno de la Sala Regional Guadalajara confirmó la resolución de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional al considerar que el procedimiento de selección de candidaturas a diputados locales por el principio de representación proporcional para el Estado de Nayarit cumplió con los términos establecidos en su normativa interna y de conformidad con su derecho de autoorganización y autodeterminación. En otro asunto, confirmó las sanciones impuestas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral a los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional con motivo de las irregularidades encontradas en la revisión de sus informes de ingresos y gastos de precandidatos a los cargos de diputados locales y ayuntamientos correspondientes al proceso electoral local ordinario 2017 en el estado de Nayarit, ya que se acreditó el registro extemporáneo de eventos en las agendas, circunstancia que provocó que la autoridad electoral estuviera impedida para realizar adecuadamente la fiscalización respectiva. Por otra parte, el Pleno de la Sala Regional Monterrey confirmó la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de precampaña de los ingresos y gastos de los precandidatos del partido Morena a presidentes municipales en el estado de Coahuila durante el proceso electoral local ordinario 2016-2017. Se determinó que la autoridad no realizó una deficiente o incompleta valoración de los documentos, sino que Morena omitió comprobar los gastos por espectaculares, además de que el apelante no exhibió prueba alguna para acreditar que hubo distintas fallas en el sistema integral de fiscalización que ocasionaron la pérdida de información y el retraso de los registros contables. Y la Sala Jalapa modificó la resolución del Tribunal Electoral de Oaxaca relativa a la elección de la presidencia e integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en ese estado.
La sala modificó el cómputo de la primera ronda de elección que otorgaba el triunfo a Luis de Guadalupe Martínez Ramírez. Lo anterior al resolver los juicios 382 y 416 promovidos por Antonia Natividad Díaz Jiménez y Luis de Guadalupe Martínez Ramírez. Finalmente, la sala otorgó el triunfo a Antonia Natividad Díaz Jiménez. En otro asunto, al resolver juicio de revisión constitucional promovido por el Partido Revolucionario Institucional, la Sala Jalapa confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz, que calificó de inexistentes las acusaciones por supuesto uso indebido del programa social Veracruz Comienza Contigo, atribuidas al gobernador del estado. La sala desestimó los agravios hechos valer por el PRI. En más información, la Sala Regional Ciudad de México confirmó la resolución del Tribunal Electoral Local que declaró improcedente el pago de retribuciones complementarias en favor de quien fuera presidente de la comunidad de San José Atoyantenco en el periodo 2014-2016 en el municipio de Nativitas, Tlaxcala. Dicha resolución obedece a que, contrario a lo sostenido por el inconforme, el tribunal local sí realizó las acciones necesarias y suficientes para resolver la controversia conforme a los parámetros que la propia sala le estableció al resolver el juicio previo del cual derivó esta controversia. Por otra parte, el Pleno desechó la demanda que diversos ciudadanos y ciudadanas presentaron para combatir la omisión atribuida a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional de resolver el juicio de inconformidad, a través del cual impugnaron diversos acuerdos tomados en la sesión de instalación de su Consejo Estatal en Guerrero. Lo anterior porque, a la fecha, el asunto ha sido resuelto por la instancia del partido político, con lo que ha quedado superado el motivo de inconformidad planteado. Finalmente, la Sala Regional Toluca revocó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, que ordenó al presidente municipal y a la Secretaría de Finanzas y o Tesorería del Ayuntamiento de Tula de Allende realizar el pago a los ex integrantes de dicho ayuntamiento que presentaron los juicios ciudadanos locales de la dieta correspondiente a los primeros 4 días del mes de septiembre de 2016. Lo invitamos a conocer los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ubicados en la Sala Superior y salas regionales. En estos centros podrá consultar más de 110,000 materiales especializados en Derecho Electoral y Ciencia Política. Es momento de ir a una breve pausa. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. Estamos de regreso, continuamos con la información. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación convoca al personal de tribunales electorales estatales y organismos públicos locales que cuenten con título en licenciatura en Derecho o áreas afines a cursar la maestría en Derecho Electoral, modalidad no escolarizada. El registro inicia este lunes a las 10 horas y concluye el 26 de junio a las 20 horas en el micrositio del Centro de Capacitación Judicial Electoral que está en nuestro portal institucional. En información internacional,
El gobierno de Chile prohibió a los funcionarios públicos participar durante sus jornadas de trabajo en campañas para las elecciones de consejeros regionales, diputados, senadores y presidente de la República, que se realizarán el 19 de noviembre próximo. El ministro del Interior, Mario Fernández, firmó una circular en la que establece que ninguna persona que sirva en algún órgano de la administración del Estado, con la condición de exclusiva confianza de la presidenta de la República, podrá participar activa y públicamente en días y durante jornadas de trabajo en las campañas electorales. Asimismo, precisó que se debe entender como participación activa y pública formar parte de las estructuras de las campañas electorales y de tener cargos a la dirección u organización de las mismas. El Tribunal Superior Electoral de Brasil empezó a juzgar la validez de los comicios de 2014 en un caso que puede costarle el cargo al presidente Michel Temer, acosado por denuncias de corrupción. El tribunal examina si la fórmula Dilma Rousseff y Michel Temer, que resultó reelecta en esos comicios, cometió abusos de poder político y económico y se benefició de financiación ilegal procedente del mega fraude a Petrobras. Temer asumió la presidencia el año pasado tras la destitución de Rousseff por el Congreso, acusada de manipular las cuentas públicas. Llegamos al final de esta emisión. Agradezco su compañía. Soy Roxana Noriega y les deseo una excelente semana. Hasta la próxima.